Knight Freud Company es la misma empresa que ahora, como Chiquita Brands, pagando unos centavos de dólar por cada caja de banano, financió al paramilitarismo para asesinar al pueblo trabajador del Urabá. Y le dio un impulso a esa fuerza terrible, a esa fuerza depredadora y asesina que generó, en mi opinión, un genocidio en el país. Ina Finogénova, adelante. Buenas tardes. Las prácticas mafiosas de las multinacionales bananeras en Centroamérica y Sudamérica nos suenan a algo muy de principios o mediados del siglo pasado, ¿verdad? Bueno, acompáñenme a escuchar esta historia de hace tan solo algo más de una década para comprobar que en 100 años ha cambiado muy poca cosa. Así que vamos, Xavi. Ahora sí. ¿Pa' qué me invitan? El análisis internacional de Ina Finogénova. Hace unos días, un tribunal de Florida, en una sentencia histórica, condenó a la gigante bananera Chiquita Brands a pagar $38 millones a 8 víctimas del paramilitarismo en Colombia. ¿Por qué razón se le obliga a una frutera a pagar a víctimas de un conflicto armado? Bueno, pues porque se demostró que esa frutera financió a los sicarios vinculados en abusos contra los derechos humanos. El apoyo financiero de la multinacional Chiquita Brands a la unidad paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia se realizó entre los años 1997 y 2004, hace nada en términos históricos, en las subregiones colombianas del Urabá antioqueño y el Magdalena Medio. La multinacional evidentemente les pagó a los paracos para que mantuvieran el control en las zonas bananeras donde operaba Chiquita Brands, en un país asolado por décadas de un conflicto armado. Pero claro, ese dinero se utilizó para cometer asesinatos, secuestros, extorsiones, torturas y desapariciones forzadas, entre otros crímenes de guerra. Es decir, contrataron a sicarios para que les cuidaran su negocio millonario, y lo que hicieran esos sicarios con los habitantes de la zona en sus ratos libres, pues ya era asunto de los propios sicarios. Por cierto, no es ninguna exageración decir que las Autodefensas Unidas de Colombia son la unidad paramilitar más siniestra de la historia de todo ese conflicto. La ONU les atribuyó el 80% de los asesinatos de civiles en el conflicto armado colombiano. Y según el Observatorio de Memoria del Conflicto, las autodefensas cometieron 4.000 masacres y mataron, atención, a unas 260.000 personas. En estos últimos años, como resultado de la colaboración de su antiguo líder Salvatore Mancuso con la justicia colombiana, se conocieron más detalles sobre sus crímenes. Se descubrieron fosas comunes en Colombia y en Venezuela. Se supo que los paramilitares usaban hornos crematorios para deshacerse de los cuerpos y, sobre todo, se confirmó la connivencia y la colaboración entre las fuerzas públicas, la política y los paracos. Vamos, que los muchachos contratados por Chiquita Brands para cuidar del negocio estaban hasta la coronilla de sangre, pero ante todo el negocio, que por cierto prosperó bastante pese al control paramilitar en la zona en la que operaban. A principios de los años 2000, la filial colombiana de Chiquita Brands, Banadex, logró la operación más rentable a nivel internacional en una de las regiones más violentas, según la demanda. El precio de la rentabilidad fue algo alto para la gente que vivía en esa región. Eso sí, en un comunicado de prensa, la ONG Earth International, que denunció el caso en 2007, dijo que los más de 1,7 millones de dólares que Chiquita Brands pagó a los paramilitares contribuyeron a, y cito literalmente, sufrimientos y pérdidas indecibles, incluidas los brutales asesinatos de civiles inocentes. Cuando esa ONG demandó a la multinacional en 2007, Chiquita Brands hasta llegó a admitir que había pagado efectivamente a los paracos entre 1997 y 2004, confesión que le llevó a pagar $25 millones de sanción. Sin embargo, ese dinero no se destinó a la reparación de las víctimas. Pasaron 17 años y finalmente las 8 familias de las personas que fueron asesinadas por las Autodefensas Unidas de Colombia en Urabá y Magdalena verán una compensación económica ahora. Una sentencia que fue calificada histórica para Estados Unidos porque se trata de la primera vez que un jurado de este país responsabiliza a una megacorporación norteamericana de abusos cometidos en otro país. 38 millones de dólares tendrán que pagar a las víctimas y para el negocio y el nivel de destrozo que debieron de hacer allí, pues me parece hasta poco. Sobre todo para el nivel del destrozo, porque el pacto de Chiquita Brands con el paramilitarismo fue más allá de la protección del negocio de la multinacional a cambio del dinero que luego
luego se usó para cometer crímenes de guerra. Donde está el paramilitarismo, como sabemos, está el narco, así que la multinacional colaboró también con el transporte de la droga por Colombia en sus contenedores y en las cajas del banano. El informe final de la Comisión de la Verdad, hecho público en 2022 y que constituye el documento más amplio de los crímenes cometidos durante las décadas del conflicto armado, revela cómo la alianza entre bananeros y paramilitares facilitó la salida de estupefacientes del país. Recapitulemos. Una multinacional fundada en los Estados Unidos financió el paramilitarismo terrorista colombiano responsable de miles de masacres de civiles y también facilitó la salida de droga del país. Luego los culpables de que ciertos países de Centroamérica y América del Sur se hayan convertido en narcoautopistas son solamente los pandilleros y las guerrillas y tiene que venir Bukele, ¿verdad? Los Estados Unidos no tienen nada que ver. Efectivamente. Además de facilitar la salida de la droga, Chiquita Brands ayudó a meter armas para las Autodefensas Unidas de Colombia. Un informe de la Organización de Estados Americanos de enero de 2003 habla sobre un cargamento de 3.000 fusiles y 2,5 millones de cartuchos que llegó en una docena de contenedores desde Nicaragua a través de uno de los puertos privados de Banadex, filial de la empresa estadounidense. Y cualquiera que no conozca el historial de esta siniestra multinacional se echará las manos a la cabeza. Están aquí para cultivar y vender plátanos y se dedican a financiar a grupos reconocidos como terroristas y facilitar el tráfico de drogas y de armas. Bueno, el caso es que llevan en ese tren de vida desde que fueron fundados a finales del siglo XIX. Chiquita Brands es heredera de la siniestra United Fruit Company, una corporación con vínculos en el estado profundo de Washington que en su momento recibió el apodo de El Pulpo Verde por lo lejos que llegaban sus tentáculos. Su paso por América Central marcó la historia de esa región. O. Henry fue el primero en acuñar la expresión República Bananera, que usó para referirse a ese modelo de Estado que propició United Fruit Company en los países centroamericanos. Allá donde iban terminaban teniendo más poder que los gobiernos locales y los ciudadanos. En las plantaciones de United Fruit trabajaban africanos traídos para ese fin como esclavos. En Colombia contrataban a los habitantes locales, pero a través de intermediarios. Por supuesto, los trabajadores de sus plantaciones no tenían ni derechos, ni seguro médico, ni garantías de que su trabajo fuese a ser ni siquiera remunerado. En 1928, los trabajadores colombianos de los campos de banano comenzaron una gran huelga que movilizó a más de 30.000 personas. La multinacional puso fin a esa huelga convocando al Ejército Nacional Colombiano, que masacró a los huelguistas en un episodio que quedó grabado en la historia como la masacre de las bananeras. Según la versión oficial, mataron a 47 personas, que ya es decir, pero el número real parece incluso mucho mayor. En 100 años de soledad, Gabriel García Márquez habla, de hecho, aludiendo a ese episodio, de 3.000 personas asesinadas. En Guatemala estaban los de United Fruit Company directamente vinculados en el golpe contra Jacobo Arbenz. En su discurso de renuncia en 1954, el entonces presidente acusó directamente a esa compañía de obligarlo a dimitir, asusando el fantasma del comunismo. Escuchen. Nos hemos indignado ante los ataques cobardes de los aviadores mercenarios norteamericanos que, sabiendo que Guatemala no cuenta con una fuerza aérea adecuada para rechazarlos, han tratado de sembrar el pánico en todo el país, han ametrallado y bombardeado a las Fuerzas Armadas que combaten en el oriente de la República, impidiendo sus operaciones. ¿En nombre de qué hacen esas barbaridades? ¿Cuál es su bandera? Todos la conocemos también. Han tomado de pretexto al comunismo. La verdad es muy otra. La verdad hay que buscarla en los intereses financieros de la compañía frutera y en los de los otros monopolios norteamericanos que han invertido grandes capitales en América Latina, temiendo que el ejemplo de Guatemala se propague a los hermanos países latinoamericanos. El tiempo se encargará de demostrar que lo que ahora digo es verdad. Sin embargo, ellos se aferran a sostener que el comunismo internacional es el causante de lo que ocurre en Guatemala y en nombre de ellos es que tratan de ensangrentar aún más al país. Para contrarrestar la mala fama de United Fruit Company, Estados Unidos hasta grabó un documental con un nombre que habla por sí solo,
¿por qué el Kremlin odia los bananos? Un nivel de sutileza el de la propaganda estadounidense durante la Guerra Fría que nunca deja de sorprenderte y maravillarte. Y un dato curioso de salseo, el productor de ese documental, Edmund Whitman, director de publicidad de United Fruit Company, era el marido de la secretaria personal del entonces presidente Dwight Eisenhower, nada menos. Sin duda, la empresa tenía excelentes conexiones al más alto nivel. El caso es que hace 70 años la explicación más fácil del descontento de los trabajadores por el maltrato al que se les sometía en las plantaciones centroamericanas era, como lo sigue siendo hoy, la nociva propaganda soviética y no unas condiciones a niveles prácticamente de esclavismo. Así que se trataba de realizar lo que hoy Ursula von der Leyen llamaría debunk, refutar la desinformación sobre el papel de la multinacional en esa región. Miren un trocito para confirmar qué poco ha cambiado esa política comunicativa desde entonces. Imaginen a esta gente con Twitter en los años 50. But the communists are having a difficult time indeed to infiltrate and control any of the republics of Central America. One reason is the church, with its Christian customs and traditions, which continues to be a strong bulwark against the growth of atheistic communism. And these countries have been vigorously expanding their educational systems and providing their young people with better school facilities. Local business leaders are creating new jobs that help raise the standard of living of the people of the tropics. Large amounts of private capital from the United States are being invested to build new industrial and agricultural enterprises which help to strengthen the economy of Central America. And therefore, the agents of international communism have selected the United Fruit Company as a prime target of attack. Qué malos los comunistas. Crean puestos de trabajo, infraestructuras, enseñan a la gente a trabajar, construyen casas, hospitales, escuelas e iglesias, por supuesto. ¡Qué maravilla de bananera! Este documental se usó para justificar el golpe de Estado contra Jacobo Arbenz en Guatemala, que fue el primero en Centroamérica en cuestionar el hecho de que la mayor parte de las tierras de su país fuesen propiedad de capitalistas de los Estados Unidos. Pagó por ello y lo pagó bien caro. Los años pasan, sin embargo, pero los métodos permanecen, especialmente en esta región. A finales del siglo XX, la United Fruit Company se sometió a un rebranding y cambió de nombre, pasando a llamarse Chiquita Brands. Los métodos, como bien dijiste, permanecieron. La prueba de ello es esta reciente condena por colaborar con el paramilitarismo. Piénsenlo bien cuando compren plátanos con la etiqueta Chiquita. Y como diría Isabel Díaz Ayuso, no olviden que a los Estados Unidos les encanta la fruta. Gracias, compañera. Pensar que el mercado que está hecho por la exclusión, el que tiene plata compra, el que tiene el dinero suficiente vende, va a garantizar un derecho universal que es para todo el mundo, esa es una ineficiencia preestablecida. La eficiencia es la construcción del Estado Social de Derecho y por tanto la justicia social. Y por tanto en la garantía de los derechos la universalidad del derecho debe ser garantizada.